Ya empecé a grabar. Bueno, bienvenidos a todos los seguidores de la consigna. Hoy les vamos a dar una pequeña conferencia sobre nuestra hermana República de Venezuela. Tenemos palabra para esa hermana nación y tenemos un invitado especial hoy. Ya se los presento, pero no sin antes mencionarle la palabra que el Señor me dio para esta nación. Y dice así, en Jeremías 4:6, dice así: alzad bandera en Venezuela, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. En Jeremías capítulo 1, versículo del 1 al 5, dice así, versículo 1: huid, hijos de Benjamín. Oiga, profeta, en Venezuela hay una gran tribu gran tribu de Benjamín, ¿no? Hay harta gente de la tribu de Benjamín en Venezuela. Huid, hijos de Benjamín, de en medio de Venezuela, y tocad bocina en la frontera, y alzad por señal humo sobre el monte Sorte, porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande. Versículo 2: destruiré a la bella y delicada Caracas. Versículo 3: contra ella vendrán pastores, profetas, soldados, apóstoles y un gran ejército, y a sus alrededores junto a ella plantarán sus tiendas. Alrededor, el soldado, el profeta que la juzgará, cada uno apacentará en su lugar. Versículo 4: anunciad guerra contra ella, levantaos y asaltémoslas a mediodía. ¡Ay de nosotros! Que va cayendo ya el día, que las sombras de la tarde se han extendido. Versículo 5: levantaos y asaltémoslas de noche y destruyamos sus palacios. Sobre esta hermana nación, muchos profetas que yo he visto por diferentes redes sociales han profetizado sobre ella, han hablado y han dado palabra. Esta palabra la del Señor, pero no hace mucho el profeta y pastor Carlos Morales, quien ha anunciado este acontecimiento en varios eventos. Pero uno de los que más ha revelado, creo que desde 2017, desde 2018, si no me equivoco, es el profeta Moisés Atalaya, profeta de las naciones. Aquí se los presento, profeta, para que usted nos introduzca en esto, qué quieren decir estos versículos que yo acabé de leer aquí no hace mucho, profeta, para que tú nos explique esto, qué quiere decir, por favor. Bienvenido, profeta, bien pueda. Gracias, amigo y compañero Álvarez. Buenas noches a todos los que ven esta grabación, este video. Pues muy complacido de poder estar acá en esta reunión. Yo llevo más de 10 años con esta revelación que tiene que ver con Colombia y con Venezuela, porque prácticamente están a la par de lo que viene, ¿verdad? Que es el de guerra, el terremoto y maremoto y otras cosas, y después vendrá un gran avivamiento para estas naciones. Ya en este año Dios agregó a Nicaragua y a Cuba también. Y entonces, pues, les digo que esta profecía es muy similar a un rompecabezas, como cuando a un niño le enseñan en la escuela a armar una imagen, una figura, y le van uniendo las partes, los pies, los brazos, la cabeza, los ojos, la cara, etcétera. Entonces, en esta revelación son más de 10 años consecutivos donde Dios cada 8 días, cada 3 días, va agregando elementos para armar este rompecabezas, que es el juicio de Dios para Colombia, Venezuela y también Nicaragua y también Cuba. Y de eso ya tenemos muchos videos, muchas profecías grabadas. Creo que muchos en Colombia y en Venezuela las han visto. Nosotros hablamos exactamente lo que Dios habla, lo que Dios revela, sin agregarle mucho ni quitarle nada. ¿Ok? Ok, entendido. Mira, profeta, mira que yo tuve unas visiones que yo veía, yo este conflicto le llamo la guerra del Caribe. Yo no sé cómo le estarán llamando a otras personas, pero yo le llamo la guerra del Caribe. Mira que yo veía en visiones, yo veía no barcos, sino lanchas que venían del sector de Cuba y como
y como habían como había una flota naval en todo el mar Caribe, en Punta Gallina, en todo ese mar, el mar abierto de ahí de La Guajira, habían flotas navales en ese sector. Entonces esas lanchas de Cuba se tiraron más hacia el occidente y terminaron arrimando lo que fue todo, fue Cartagena, Sucre y Córdoba, se metieron y todo el Golfo de Urabá, se metieron por todo ese Golfo de Urabá y yo veía que esos delincuentes desembarcaban de las lanchas y como langosta oye, era terrible todo lo que esas personas hacían. Yo te cuento algo, si tú actualmente revelas todo lo que sabes, tú mañana tienes a la CIA tumbándote la puerta allá en tu casa. Y otra cosa que yo veía era exactamente que en medio de este conflicto Nicaragua quería pescar en Río Revuelto y mandó una flotilla naval, pero creo que nuestros hermanos panameños nos prestan un torpedo y ahí se le acaba a un P-10 que ellos tienen, se le acaba el cuento a ellos ahí. Algo, yo no sé, yo tuve esa revelación. Por favor, continúa si tú me corriges si estoy equivocado. Bueno, lo primero que tengo que decirte y a la gente es lo siguiente. Esta guerra no va a ser para nada parecido a lo de la guerra entre Rusia y Ucrania. Aquí va a ser muy rápido, porque aquí es la mano de Dios. Eso sí quiero que lo entendamos de entradita. Es un juicio de Dios para estas naciones y es la mano de Dios el que ya tiene todo preparado y es el que va a limpiar estas naciones de toda violencia, de toda idolatría, de la brujería, la hechicería. Es un juicio de Dios por tanto pecado, tanta maldad que hemos amontonado durante años, más que todos nuestros gobernantes y tantos pactos que ellos han hecho con el ocultismo, con la brujería. Entonces la mano de Dios, pero aquí va a ser muy rápido. Yo digo que la mano de Dios, les repito, es la que va a liberar a Colombia, va a libertar a Venezuela, va a libertar a Nicaragua y va a libertar a Cuba. Y eso va a ser rápido. Eso yo digo que cuando inicie la guerra, por máximo a los 30 días ya estas cuatro naciones estarán libres por la mano del Dios del cielo. Entonces en eso sí va a ser muy diferente a lo que hemos visto ya en esa guerra de Rusia y de Ucrania que parece que no tiene tiempo límite para terminar eso. Profeta, yo te quería comentar otro dato a ti interesante. Dicen, bueno, yo le he escuchado esto a muchos predicadores, ¿no? Que dicen que cuando uno rompe la legalidad de los títulos, los decretos que hay sobre la nación, pues esa nación es liberada, pero pues yo no sé por qué le han pasado a los profetas, pues de pronto a los que tienen revelación de Venezuela, que no han liberado todavía a Venezuela. O sea, sí se puede o no se puede, o a qué se debe que todavía estén tan cautivos, porque aquí, si tú te das de cuenta, aquí en Colombia, si no nos pellizcamos, vamos por las mismas, con los precios tan sobre elevado pues que están que tú sabes y el dólar cayendo y el dólar subiendo y el peso cayendo, pues tú sabes, tú conoces ya ese tema. ¿Qué me dices al respecto de eso, por favor? Sí, yo en las últimas dos revelaciones les he dicho que la subida de Petro y de los comunistas al gobierno colombiano, ahí empezó el juicio de Dios para Colombia. Ya Colombia está bajo el juicio de Dios, porque Dios precisamente permitió que subiera Petro, era para castigar a Colombia, para molerla, para traer ese crecimiento económico y esa ruina y todos los problemas que ya hay y los que van a haber. Entonces es parte de lo que Dios permitió, porque como el pueblo ignorantemente eligió, entonces somos pues consecuentes o estamos recibiendo lo que nosotros mismos sembramos, ¿verdad? Y así pasó en Venezuela también, en Cuba y en Nicaragua. Solamente a los dictadores los montan una vez y ellos ya se encargan del resto. Pero la mano de Dios los va a quitar. También les aclaro lo que les he hablado en otras revelaciones, que aquí va a pasar algo muy similar a lo que pasó en la época de Israel esclavizado en Egipto con el faraón.
y que Dios entonces levantó al profeta Moisés y lo envió a liberar ese pueblo con las 10 plagas de Egipto. Algo muy similar es lo que va a pasar con estos dictadores. No sé si vieron la profecía que les di contra todos los dictadores, lo que era el de China, el de Rusia, el de Cuba, Nicaragua, Venezuela. Entonces es el Señor el que los va a quitar por el clamor del pueblo. Entonces yo en la última grabación que hice les decía al pueblo, clamen a Dios, clamemos a Dios que Él es el que va a libertar al pueblo. El clamor del pueblo de Israel llegó hasta al Señor y ahí fue que envió a Moisés, le dijo, yo he oído el clamor de mi pueblo y te envío allá a Egipto, a Faraón, para que liberes a mi pueblo. Y la orden que Dios le da a todos estos dictadores es, dejen libre a mi pueblo para que me sirva, porque en estas dictaduras nadie es libre, no hay libertad de culto, ni de pensamiento, ni de nada. Entonces, y la gente tiene que salir muy desplazada, las familias se tienen que desintegrar, y la cosa es muy dura, es una tribulación, una presión terrible, pero es la mano de Dios el que va a libertar estas naciones. Profeta, una pregunta, otra aquí, otro comentario, tú lo puedes de pronto llevar a un término mejor. Han dicho que Petro le puede suceder igual lo que le sucedió a Chávez, que la que va a terminar enfrentando todo este conflicto va a ser la vicepresidenta. Que dicen que Petro, pues, por los pactos que tú has anunciado, pues dicen que le puede suceder lo mismo de Chávez. ¿Qué tienes tú al respecto de eso y las revelaciones de acuerdo que Dios te dio con Chávez y que te ha dado con Petro? Infórmanos aquí, por favor. Con Petro absolutamente no, con él no va a haber nada que muere por enfermedad ni cáncer, nada de eso. Él muere en un atentado. Yo en la última grabación les dije que él va a morir como murió Carlos Pizarro, que fue uno de los fundadores del M-19. A Petro lo baja el pueblo porque el pueblo se va a desesperar y le van a hacer paros y marchas y él va a morir en un atentado, Gustavo Petro. Y entonces ahí es cuando él te pierde la presidencia y inmediatamente se arma la guerra civil. Les grabé también un video en el YouTube donde le hablé de los dos floreros de Llorente, Petro en Colombia y Nicolás Maduro allá en Venezuela. Son los dos floreros de Llorente para que empiece la guerra civil en Colombia e inmediatamente los que reemplazan a Maduro, que son Diosdado y Padrino López, son los que inician la guerra contra Colombia. Claro, ellos están impulsados por Rusia y por China. Y entonces ahí es cuando viene la guerra entre Colombia con Venezuela y después con Nicaragua y con Cuba. Y van a venir a apoyar las tropas de la OTAN. Y ahí es cuando van a aprovechar para liberar tanto a Venezuela como a Cuba y a Nicaragua. Y por de paso, pues a Colombia. O sea que todos estos dictadores, ellos tienen los días contados. Y toda esta gente que están en esos gobiernos, esas dictaduras y todas esas fuerzas armadas que están protegiendo a los dictadores, ellos están muy cerca de recibir el juicio de Dios. Y Dios va a libertar estas naciones con su poder y con su misericordia. Tienen los días contados. Profeta, yo quiero dejar algo claro aquí. Primero que todo, que a nosotros no nos gusta la guerra, que nosotros queremos la paz, porque las personas cuando ven este video, uy, esas personas son sangrientas y quieren la guerra y no tienen el amor de Cristo, que es paz, que no, sí me entiende. Entonces, yo como todo ser humano, me gusta la paz del Señor Jesucristo, me gusta la paz del Espíritu Santo, pero hay veces que Dios trae juicios que por correcta obligación a esos delincuentes, a esos de pronto usurpadores o dictadores, no sé pues cómo llamarlo, los tiene que sacar por las malas, ciencia cierta. Y quiero dejar claro que yo no soy un exageta de la palabra, pero esto es revelación del Padre, lo que yo le estoy diciendo, y yo creo que lo que está diciendo es revelación del Padre, lo que está diciendo acá en profeta. Yo quiero terminar aquí con Ezequiel 9:4. Ezequiel 9:4 dice así: esta palabra es única y exclusivamente para profetas, para personas que tienen revelación del Padre, para apóstoles, para pastores, para personas que tienen esa comunión con el Espíritu Santo. Esta palabra es para ellos. Y le dijo Dios, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Venezuela, y ponles una señal en la frente a los hombres y mujeres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Esta palabra es para ellos. Y yo le envío un mensaje
a todos esos profetas parados en la brecha, que si pueden romperle las actas a esos principados, a María Alonso, a Negro Felipe, a Guatelpuro, a cualquiera de esos, a cualquiera de esos que estén entronados allá, porque sabemos que la autoridad, pues sabemos quién le dio la autoridad, porque quién está en la autoridad no, pero si se pueden romperle las actas y quitarle la legalidad, gloria a Dios. Pero entonces les queda este trabajito, anunciarle a la iglesia que el conflicto viene. Y no, y yo creo que no hay reversa. No porque yo quiera, no, sino por como dice el profeta aquí, Moisés Atalaya de las Naciones, es revelación del Padre, y así es que el Padre va a traer el juicio para poder traer ese avivamiento que él nos acabó de decir. Sí, si tú ves, por ejemplo, en la Biblia, los profetas, ellos siempre anunciaban la reprensión de Dios, inclusive primero van una alerta, ya lo que es Colombia, Venezuela, todas estas naciones han recibido muchas alertas, y después viene ese juicio, entonces la palabra del juicio viene a cumplimiento es por la mano directa de Dios del cielo, no porque el profeta quiere, o uno nunca escoge este llamado, ni este ministerio, ni uno se pone a inventarse juicios o guerras para nadie, no, porque uno lo que más desea es como la paz y tranquilidad, ¿verdad? Pero acuérdate que Dios tiene su forma de actuar y tiene su tiempo para todo en esta tierra. Y uno estudiando y analizando las naciones, los dictadores que han habido a través de la historia, como Mussolini, como Hitler, el coronel Gaddafi allá en Libia, Saddam Hussein allá en Irak. Estos dictadores, ellos nunca, cuando se toman un poder, nunca los sueltan a las buenas. Ellos solo cuando se mueren o los matan es que viene el cambio, del resto nada. Entonces, en el caso de Venezuela eso es muy claro, la gente que entiende el tema sabe que allá ese régimen de Venezuela y de Cuba, y Nicaragua, eso no sale sino por la mano de Dios del cielo. Humanamente, mire, Estados Unidos ha tratado de hacer liberar y no, nada, no pueden. Entonces, eso sí tenemos que entenderlo, es la mano de Dios. Dios es el que tiene su juicio decretado para estas naciones y él es Dios el que va a ser el que quita reyes y pone reyes. Una palabra que me dio el Señor desde el 2011, hace ya 11 años, es la del profeta Jeremías 8:7, donde dice la golondrina, la grulla, la tórtola conocen su tiempo y su venida, pero el pueblo de Dios no conoce el juicio de Dios. Nosotros no conocemos el juicio de Dios, pero juicios sí vienen, porque en la Biblia sí está escrito que el Apocalipsis y todo lo que viene de los terremotos, las guerras, estamos en tiempos finales bíblicos, apocalípticos, de tal manera que lo que van a venir son guerras para este planeta y hambruna y terremotos y todo lo que está escrito. Entonces tenemos que estar preparados. Y el pueblo de Venezuela, como tú dices, que está bien agobiado, bien atribulado, bien reprimido, pues yo creo que la gente sabe que si no es Dios, entonces no hay ninguna forma de que lleguen a ser libres. Dígame, y los Castro allá en Cuba, 60 años, si Dios no le libera a ese pueblo, ¿quién nos va a libertar? Daniel Ortega allá en Nicaragua, casi 20 años y 22 años en Venezuela, estos pueblos solamente pueden ser libres por la mano del Dios del cielo. Y eso es algo profético y es algo bíblico. Y eso va a pasar porque Dios está vivo y Dios tiene en cuenta el sufrimiento de la gente. Y entonces viene ya una liberación como sucedió allá con el pueblo de Israel en Egipto. Y ese es el cambio que viene en cualquier momento y está muy pronto. Estamos a la puerta de esos acontecimientos. Ok, te entendí. O sea que aquí no vale que suban, que el profeta suba allá a la montaña a romper acta, a hacer actos proféticos. O sea, ya eso está decretado en el cielo, pues de pronto tal vez por el Padre que va a traer ese juicio. Pero en Jonás cuando Jonás le predicó a Nínive, el pueblo se arrepintió y fueron salvos y no vino juicio. O sea, que tú qué dices, si el pueblo de Venezuela se arrepiente, será que Dios quita la mano de este conflicto que está a las puertas, está a días a las puertas? No sé, ¿tú qué dices o qué? Bueno, sí es bueno, es obvio que tenemos que orar, es bueno que tenemos que ayunar, que clamar, que hacer guerra espiritual,
Por ejemplo, yo sé que uno de los juicios duros que vienen allá para Yaracuy, en Venezuela, en la montaña de Sorte, allá va a ser un juicio horrible. Yo creo que yo en un video anterior, años atrás, profeticé que esa montaña se va a hundir, va a descender al mismo infierno con todos los brujos y todos chamanes y toda esa cosa que utilizan para hacer los pactos, tal como sucedió con Moisés allá en el desierto, cuando se abrió el desierto y descendieron hasta el infierno allá con trasteo y todo, digo yo. Entonces, pero eso es la mano de Dios. Sí, nosotros sí debemos orar y clamar, guerra espiritual, ayunar, clamarle a Dios. Pero estos juicios de lo que es para Venezuela, Colombia, Nicaragua, Cuba en este caso, y aún para Rusia, yo he estado profetizando lo que viene para Rusia. Después de este juicio, todo mundo, los inconversos, los cristianos, los teólogos, los que conocen la Biblia y los que no la conocen, van a tener algo en común, que van a saber que fue el Dios del cielo el que ejecutó estos juicios. Eso va a ser muy, muy seguro y muy claro. Entonces, porque nadie va a poder decir es que yo oré, es que yo ayuné, es que yo hice guerra espiritual. No, 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 no. Nosotros, inclusive en la iglesia, como tú leíste en Ezequiel, viene el juicio y va a empezar por la iglesia, por los cristianos, por los altares, por la casa de Dios. O sea que es bueno, sí, nosotros tenemos que estar listos todos los días, pero va a ser la mano directa del Señor para que nadie más se vaya a gloriar, el que va a libertar estas naciones y estas familias. Yo he visto, he profetizado en varios videos en el YouTube que la gente en Venezuela estará levantando las manos hacia el cielo, dándole gracias a Dios. La gente se arrodillará en las calles, levantarán banderas blancas, la bandera de Venezuela y dirán, y le darán gracias a Dios y dirán libertad, libertad, libertad. Y lo último que grabé fue que la gente decía, al fin se acabó esa maldita dictadura, repetían, se acabó esa maldita dictadura. Va a ser una liberación tremenda y es por la mano del Dios del cielo. De eso no va a quedar ninguna duda. Gloria a Dios, o sea que aquí nadie se va a llevar como hicieron en cierta ocasión que hubo un avivamiento aquí en Colombia y le pusieron las iglesias, empezaron a ponerle nombres de denominaciones. Profeta, ¿tú sabías que Colombia es la nación de la paloma? ¿Tú sí sabías eso? Sépalo, Colombia es la nación de la paloma, nosotros somos la nación de la paloma, son la cabeza, son la cabeza, son la cabeza. Bueno, bueno, esto se lo digo otro día que tengamos de pronto otro encuentro. Pero, profeta, gracias por tu tiempo. Muy amable, de verdad, para Dios. Nos plació haberte escuchado. Espero que los que estén escuchando este mensaje tomen conciencia del conflicto que se avecina. Estamos a día, estamos a meses, no sé a cómo estamos, pero tomen conciencia, por favor. Eso es lo que estamos haciendo, grabando este video, para que la gente tome conciencia y que la gloria se la lleve el Dios del cielo. Bueno, no podemos dejar pasar esto sin darte un resumen de los acontecimientos que vienen, que se van a cumplir. Que el primero es la muerte de Petro en Colombia, que es el florero en Llorente. Y ahí mismo inicia la guerra civil en Colombia. Y viene la muerte de Nicolás Maduro en Venezuela, que es el florero de Llorente allá en Venezuela. Y los que lo reemplazan, que ya les dije quiénes son, que eso lo he profetizado montones de veces, ellos son los que inician la guerra contra Colombia. Y entonces viene el apoyo de Estados Unidos y la OTAN y entran a Venezuela y bombardean el Palacio de Miraflores y se liberta al pueblo de Venezuela. Y por consiguiente, por efecto dominó, viene la liberación de Nicaragua y también de Cuba. O sea que prácticamente esos juicios van a ser al unísono en todas estas naciones, que lo que es guerra, lo que es terremoto y maremoto y hambre, y bueno, pero después de eso va a haber una bonanza para estas naciones, van a haber nuevos gobiernos y por la mano de Dios. Y ya yo les profeticé el nombre del nuevo presidente que viene para Venezuela y que viene para Colombia. En Colombia se llama Álvaro Uribe, allá en Venezuela se llama Ernesto. Si viste la última grabación, Ernesto, un hombre joven y la gente lo va a colocar. Y en Nicaragua y en Cuba igualmente. Y después para estas naciones vendrá un gran avivamiento del cristianismo, del evangelio, del mensaje de Dios.
y estas naciones van a entrar en un avivamiento poderoso del Espíritu Santo y después ellos van a llevar el evangelio a otras naciones. Y los nuevos gobiernos que vienen van a ser de la mano de Dios. Ya no van a ser asesorados ni por brujos, ni por chamanes, ni por ocultistas, sino por profetas de Dios, por cristianos, con la Biblia ahí en la mano para seguir el consejo de Dios, porque es que, ¿por qué nos hemos metido en estos problemas grandes estas naciones por estar tan alejados de Dios? Y se agarraron fue el diablo y ahora vinieron con esas doctrinas diabólicas de corromper las naciones, de meter a Sodoma y Gomorra y de colocar los impíos a gobernar, gente sin ningún escrúpulo, ningún arrepentimiento, y todo eso va a cambiar por la mano de Dios del cielo. Entonces esto el día que reviente lo de Colombia, reviente Venezuela y por efecto dominó también en Nicaragua y en Cuba. Y después entonces yo he visto que vamos a tener mucha comunicación entre Cuba, Nicaragua, Venezuela, Colombia, como si fueran naciones, una sola nación, naciones hermanas y muy unidas en el cristianismo y en la economía, y van a ser restauradas muy pronto después de estos acontecimientos, porque Dios trae el juicio, pero también después trae la consolación, viene la bonanza y van a venir entonces en Venezuela, por ejemplo, he profetizado que la mayoría de los venezolanos que salieron para todas las naciones van a regresar a su tierra y ellos van a levantar nuevamente esa poderosa nación venezolana y lo mismo que Colombia y van a venir nuevos vientos, nuevas cosas y mucho comercio y van a haber muchas bodas, la gente casándose por montoneras y restauración de esas familias que fueron desbaratadas por estas dictaduras. O sea, es la mano de Dios el que hace las cosas completicas. Él inicia la obra, la perfección, y él la termina, él la completa. Es la mano del Dios del cielo, en todo sentido. Amén, amén. Ok, amén. Amén. Sí, 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 sí. Estamos de acuerdo porque pues yo me alineo con esas revelaciones, esas visiones, porque también las he visto. Profeta, por último, por último, ¿cuál es la recomendación que nos das? ¿Cuál es la recomendación que nos das tú? La recomendación número uno, pues agarrarnos más de Dios, como nunca. El que no conoce al Evangelio, que se meta a buscar la Biblia, reúnanse los cristianos en las casas a orar y a prepararse. Número dos, tengan buena reserva de víveres para que cuando esto se reviente y venga lo que es la guerra y muertos en las calles, etcétera, la gente no va a tener dónde comprar nada, entonces tengan reserva de vivir en sus casas. En una de las profecías que yo vi gente, más que todo aquí en Colombia, cocinando las mascotas allá en sus casas en Aguasal para comerlas, porque no tenían comida y no podían salir porque estaban los terroristas en las calles. Entonces, buena reserva de víveres y agua, porque también va a venir sequía. Y lo tercero es estar preparados como familias, bien coordinados, o sea, tener como un plan de emergencia para cuando esto se presente, esta situación, que las familias estén bien comunicadas y puedan coordinar en los barrios, en sus casas, cómo ayudarse, cómo protegerse y cómo socorrerse unos a otros. Las iglesias cristianas es bueno que tengan una canasta del amor para ayudar a mucha gente que va a quedar damnificada, huérfanos, viudas, y que van a llegar a los cristianos a que oren por ellos y les den comida. Eso viene, entonces es bueno que tengan buena reserva. Yo a la gente le digo, yo hablo un poco así duro, fuerte, en este fin de año, en vez de comprar tanta cosa de pesebres y arbolitos y cosas de esas que terminan en la basura, que son paganismo, pues más bien compren, inviertan víveres, compren víveres, buena reserva de víveres porque sí les va a hacer falta. Y botellas con agua, garrafones con agua, sus albercas, los que tengan un aljibe, pozo subterráneo, agüita. Y la seguridad, asegurar bien las puertas. Como dice el Señor, pueblo mío, escóndanse un poquito en tanto que pasa la indignación, porque el Señor sale allá de su altar, de su santuario, para venir a traer el juicio a la tierra. Y entonces, bueno, que nos preparemos en esas áreas. Yo le digo a mucha gente, cuando ustedes vean que están bombardeando, disparando, estén en sus casas. Uno de los ejemplos muy poderosos es el pueblo de Israel. En Israel todos tienen búnkers, debajo de sus casas tienen subterráneos, donde ellos inician la guerra, el bombardeo, y ellos entran a los búnkeres a protegerse
y dentro de los búnkeres tienen reserva de víveres y de agua, y tienen ropa, así, ropita. O sea, todo eso hay que prepararlo, hay que estar prevenidos en eso, porque el que no esté preparado, pues va a ser más difícil. Yo le digo a la gente, hay dos formas de que le lleguen a uno estos sucesos, o que esté preparado o que lo cojan de sorpresa. Entonces, si uno está preparado, sobrevive. El que lo cojan de sorpresa, hay mucha gente que hasta por enfermedades se pueden morir. Otra de las cositas es que la gente que tenga buenas medicinas, el que utiliza una medicina, pues trate de tener buena cantidad, cosa de que cuando quede encerrado, pues no le vaya a faltar esa medicina para poder aguantar. ¿Ok? Bueno, gracias por esa recomendación. Muy buena, muy acertada y yo creo que hay que ponerlas en práctica porque la comida nunca está de más si se almacena en una buena técnica de conservación por 10 años, pues puede durar la comida y nunca va a estar de más. Y es un ahorro que uno tiene. Gracias, profeta. Gracias por habernos nuevamente acompañado por acá. Muy amable. En otro día te estaré otra vez mandando otra solicitud para que nos acompañe, para que nuevamente nos traiga palabra, alguna revelación del Padre nueva que te esté dando. Muchas gracias por tu participación y Bueno, muchas gracias. un apunte para terminar, Álvarez, es la oración. Es bueno que todos hagamos la oración y yo comparto una oración por el WhatsApp, por las redes sociales, para el pecador, de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, porque yo digo, bueno, el que se va a morir, ese no es el problema, pero el que tiene a Cristo, pues se muere y se va para el cielo y no tiene nada que perder. El problema es para la gente que va a morir y sin Cristo, ahí sí va a ser grave porque van a ir a condenación eterna. Entonces, es como la última recomendación que yo le doy, que hagamos la oración de aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador y que estemos preparados, o sea que nos vayamos, nos quedemos, vamos, nos vamos con Cristo, nos quedamos con Cristo para trabajar con Él en Amén, estos así días es, finales así que Dios es, nos va a así dar. es. Amén, así es. Amén. Bueno, ya sin más, entonces los dejo con Días de Elías de Paul Wilbur. Bendiciones. Palabras de Dios.